Te damos la bienvenida a Conectando tu Fe, capítulos semanales con invitados y enseñanzas que nos conectarán cada semana con el Evangelio para crecer en nuestra vida espiritual. Conduce el Padre Arturo Guerra. Bienvenidos. Soy el Padre Arturo y te saludo con gran alegría desde Chetumal, México. Seas joven, adolescente, universitario, profesionista, hija, hijo, mamá, papá, abuelito, eres siempre bienvenido en este espacio llamado Conectando tu Fe. Un espacio para ti, un espacio para encontrar herramientas que te ayuden a conectar tu vida a tu fe mientras te tomas tu café. Y si el café no te gusta, no hay problema, un té, un jugo o un vaso de agua como el que yo tengo aquí, una botellita de agua fría, valen también. Y déjame presentarte cuanto antes al invitado especial de este episodio. Se trata de Carlos Velasco Bati, un ingeniero electrónico tapatío que lleva 25 años dedicado a la promoción, venta y soporte de componentes eléctricos y electrónicos de diversas marcas. Casado desde hace 25 años y padre de 3 hijas. En sus tiempos libres, Carlos anda en bicicleta y colecciona naves y vehículos de Star Wars. Así que vamos a darle entrada ya para que lo conozcan. Aquí lo tenemos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Conectando tu Fe. Arturo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto acompañarte en esta breve entrevista y con el placer de apoyar y ayudar a tus radioescuchas, audioescuchas, webescuchas, como les llames. Así es, todos esos. Oye, Carlos, pues te hemos presentado, además de que eres un ingeniero electrónico que te dedicas a los componentes electrónicos, también tienes esta afición a las naves y vehículos de Star Wars. No tanto los monitos, que sería como lo más típico que todo el mundo tiende a coleccionar, pero tú en vez, como buen ingeniero, te centras en los vehículos y en las naves. ¿No tendrás por ahí una nave que nos puedas mostrar y platicar de ella? Claro. Fíjate que esa afición por coleccionar vehículos yo creo que viene de mi papá. Mi papá, cuando yo era muy pequeñito, empezó a regalarme carritos estilo Hot Wheels que no eran tan comunes en México. Me trajo algunos de Inglaterra y crecí jugando con ellos. Después de mucho tiempo y de haber visto mis películas de Star Wars cuando salieron, no es algo que todo el mundo puede decir, que ya tienen desde el 77 que surgieron, salió una colección de naves del tamaño de mis cochecitos originales y empecé a comprar un poco ante la sorpresa quizá de mi esposa y a la algarabía de mis hijas que de repente me acompañaban a comprarlas, unas navecitas pequeñas de Hasbro y de Mattel y algunas otras en escala muy pequeñita, y compré 6 que salían en una escala un poco mayor, que son las que quizás se puedan ver mejor en la pantalla. Tengo... A ver. Ok. ¿Esta sería cuál? Este es el famoso halcón milenario de Han Solo. Ok. ¿Y qué has investigado en la parte ingenieril? ¿O esa solo la podemos imaginar? Sí, mucho tiene que ver. Ok. Esta es la de Luke Skywalker. Es un X-Wing. X, ya sabes, tiene forma de X las alas, ¿no? Sí. Empezando por la realidad, en donde en el espacio exterior, dado que no hay oxígeno, aire, atmósfera, no hay sonido, y las explosiones están a cual más en las películas, podemos pensar que todo se adaptó para que funcionara el guión. Y en realidad, pues quisiéramos viajar en el espacio, pero apenas estos días es que algunas empresas privadas han logrado poner en la órbita terrestre por algunos minutos o por un par de horas a personas que antes no tenían espacio en el espacio. Personas como tú y como yo, con quizá un poco más de dinero, que pueden comprar un boletito y subir en una cápsula, disfrutar de sentir la liberación de la gravedad y después aterrizar en el mar o
con cohetes en un lugar predeterminado, ¿no? Pues la historia de Star Wars es diferente. La tecnología, desde que salió la película en el 77, a mí me cautivó los dibujos, y, las espadas láser y las naves, y la aventura del granjero que salva el universo. Es una historia que desde el principio de los tiempos se narra, ¿no? En diferentes formas. Así es. Pues qué bien, Carlos. Qué hobby tan interesante. Pues amigos que nos escuchan y nos ven, ya conocen un poquito a nuestro invitado especial del programa de hoy, así que estamos listos y vamos a despegar. ¿Qué sería del mundo si no existieran pequeños componentes electrónicos que solo los especialistas conocen? Con esta pregunta grande abriremos tema y nos haremos también preguntas pequeñitas como ¿por qué ante un aparato electrónico el común de los mortales solo nos fijamos en si funciona o no funciona y no nos interesan demasiado cada una de sus partes? ¿Cuál es el trabajo que hay detrás a la hora de ensamblar un aparato electrónico? ¿Por qué a veces los seres humanos vemos lo pequeño, lo ordinario, lo escondido como algo aburrido y sin valor? Y en nuestra vida familiar y profesional, ¿no será que a veces descuidamos lo pequeño, lo escondido, lo ordinario? ¿No será que donde más trabaja Dios es en lo pequeño, en lo escondido y en lo de todos los días? Pues este es el tema que vamos a poner hoy sobre la mesa y por eso hemos invitado a este gran ingeniero. Y Carlos, pues platícanos de tu parte profesional, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo para diversas marcas donde les apoyas en la promoción, en la venta, en el soporte? Platícanos de estos componentes electrónicos que a lo mejor para el gran común de los mortales son desconocidos. Sí, cómo no. Fíjate que en estos tiempos ya es difícil pensar en que alguien viva en la era de las cavernas y sin estar todo el tiempo mirando su teléfono o utilizando internet o algún tipo de dispositivo electrónico, ¿no? Hará mucho tiempo esto no existía, empezó con el descubrimiento y la utilización de la electricidad, y conforme eso sucedió, empezaron a hacer máquinas eléctricas que cada vez se fueron haciendo más y más pequeñas. Hasta en estos tiempos podemos tener un teléfono que tiene más poder computacional que lo que tenía la NASA para lanzar el Apolo 11, ¿no? En la cápsula. Y toda esa reducción de componentes se ha dado también al mismo tiempo de una, digamos, absorción o asimilación de la tecnología, de tal modo que la vemos como algo natural. Ya a un pequeñito que se acerca a una televisión grande, lo ves tratando de tocar la pantalla para pasar la página o cambiarle de canal o algo, cuando en la televisión pues, ni siquiera es touch, ¿no? Es muy divertido. Y nunca nos ponemos a pensar qué hay adentro, qué hay atrás, cómo es que funciona. Sabrán de acordar todos que en el año 2000 decían que todas las computadoras iban a dejar de funcionar, porque cambiaba el año y regresaba del 00 y íbamos a dejar de usar los bancos y todo se iba a caer, y al final no pasó nada. Era una cuestión de corregir las bases de datos y agregarles 2 dígitos, pero ayer mismo nos volvió a tocar, y esto es menos común, pero hay programas pequeñitos que cada dispositivo que se conecta a internet utiliza y le sirve para identificarse. Sin esa identificación no tiene acceso a internet. Entonces ahora la cantaleta era el 1 de octubre, todos nos vamos a quedar sin internet a menos que nos actualicen el certificado de identificación para que puedas accesar a la red, ¿no? Honestamente, mi teléfono, mi computadora, la televisión, casi el horno, el microondas se conecta a internet y no tuve ningún problema. Pude volver a hacer mi café y a ver la televisión y contestar el teléfono, pero ese tipo de eventos son los que en ocasiones nos hacen darnos cuenta y concientizarnos de lo dependientes que nos hemos vuelto de los aparatos electrónicos. Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación tan interesante que estamos teniendo, porque es momento para dar lugar a nuestra capsulita intermedia en la que buscamos
analizar el pedacito de una canción actual y darle una lectura desde la fe. Vamos a la capsulita. Hola, ¿cómo están? Soy Roberto, con la cláusula musical del programa de hoy. Y hoy vamos a escuchar a Nickelback con su canción llamada After the Rain. Escuchemos. Todos dicen que necesitamos la salvación, pero nadie quiere ser salvado. Así dice la canción. Siempre me ha sorprendido las personas que creen en Dios, pero actúan como si no. Es como saber la existencia de un gran tesoro, pero por flojera, miedo o comodidad, deciden no irlo a buscar. Esto es un símbolo de la tibieza, cuando estás consciente de que necesitas de Dios, pero no quieres acudir a Él. No dejes que la tibieza te quite las ganas de salir al encuentro del Señor, porque es Cristo quien te llama a ti a buscar aquel tesoro, que es la santidad. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Pues muchas gracias a Roberto, que es quien nos ayuda con estas cápsulas. Volvemos aquí con nuestro invitado especial, Carlos Velasco Bati, ingeniero electrónico. Síguenos platicando de estos componentes electrónicos que forman parte de un montón de aparatos de la vida diaria y que a lo mejor para muchos de nosotros son desconocidos, no sabemos ni cómo se llaman, ni por qué tienen que estar en el aparato y qué pasa si no estuvieran, nada más que no funcionaría, ¿no? Claro, Arturo, con gusto. Todos o muchos hemos tenido el infortunio de quizá dejar caer el teléfono y que se rompa la pantalla, ¿no? Sí, se rompe la pantalla, se hace una rajada en el cristal y cuando el golpe es más fuerte, en ocasiones se desprenden algunas astillas y nos deja ver qué hay detrás de esa ventana que todo el día vemos y que nunca en realidad nos ponemos a pensar cómo funciona. Detrás de esa ventana al infinito y más allá hay componentes muy pequeñitos que funcionan en sincronía. Componentes que podemos imaginar como cajas negras que tienen alguna función. Una función de recibir la señal de internet o de telefonía, otro que funciona para controlar la pantalla, otro que controla la batería, otro que detecta si tocamos la pantalla y que hace que todo funcione en armonía, ¿no? Y todos esos componentes pequeñitos, en ocasiones miles, y si nos ponemos a considerar que, por ejemplo, dentro del procesador, que es el cerebro de los equipos inteligentes, hay en ocasiones miles de millones de transistores y cada transistor lo contamos como un componente, pues en realidad todos los días interactuamos con miles de millones de componentes electrónicos en nuestra vida sin darnos cuenta, hasta que algo deja de funcionar. Sí. Oye, platiquemos de algunos ejemplos concretos de los productos que tú manejas, que son componentes eléctricos y electrónicos. ¿En qué tipo de aparatos terminan una vez que tú, como parte de una cadena de intermediarios, haces llegar a los fabricantes o a las maquiladoras o a los distintos clientes? Al final, esas pequeñas piezas que tú manejas de diversas marcas, ¿dónde acaban? ¿En qué tipo de aparatos que el común de los mortales sí conocemos? Pues mira, si tú has salido de tu casa por la noche, seguramente hay un poste de luz que ilumina tu camino cuando el sol no lo hace, ¿no? Y en ocasiones esos postes de luz ya cambiaron a la tecnología de LEDs o diodos emisores de luz, que es ahora la novedad, la sensación por el ahorro y por la mejor iluminación y por el costo. Nosotros, por ejemplo, fabricamos y vendemos unos componentes que protegen esas luminarias de la calle, ¿no? En ocasiones, si cae un rayo o si hay un corto, hay un exceso de voltaje que puede llegar a dañar los pequeños diodos emisores de luz o LEDs que forman parte de esa luminaria, y si no tuvieran una protección, que es lo que nosotros ofrecemos, dejaría de funcionar y quedaría a oscuras una sección importante de tu cuadra, por decirte algo. Okay. O si después de caminar por tu cuadra te subes a un camión, en algunas ciudades
el camión o el metro tienen unos contadores de pasajeros que permiten a los dueños de los camiones saber cuántas personas suben y cuántas personas bajan y por lo tanto cuánto tienen que cobrar. Y tienen un equipo conectado que además les permite saber en qué punto de la ruta va cada camión, cada vehículo. Es como un pequeño sistema infrarrojo, algo así. Sí, exactamente. Los contadores de pasajeros son un poco como los de las puertas de los elevadores, en donde se interrumpe un flujo infrarrojo, como bien tú dices, y entonces el equipo detecta que alguien por la puerta delantera subió o por la puerta en medio de atrás bajó. Ok. Ese es otro componente. Entonces ya llevamos los faroles de la calle, los camiones. Cuéntanos algún aparato más, alguno que quizás se usa en la casa. Todos somos fanáticos de repente, claro, un refresco. Si tú vas a la tienda y compras un refresco, tienes que abrir un refrigerador que en ocasiones es rojo y a veces es azul, pero que tiene un interruptor que al accionarse, cuando tú abres la puerta, enciende la luz y apaga el ventilador que hace circular el frío dentro del refrigerador para que sea uniforme. Ese interruptor es una de las piezas que nosotros hemos proveído a los fabricantes de refrigeradores para refrescos en las tienditas. Entonces, estamos muy cerca y operamos con ellos todo el tiempo, pero no nos damos cuenta. Están escondidos, disfrazados. ¿Qué le pasaría al refrigerador sin esos pequeños componentes que tú suministras? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? El refrigerador y cuando abres la puerta no se prende la luz y no hay una buena iluminación en la tienda, pues a lo mejor te costaría más trabajo elegir qué es lo que quieres tomar, ¿no? O si el ventilador, en lugar de detenerse, siguiera funcionando, tú abres el refrigerador y el ventilador haría que todo el frío que se había acumulado se salga del refrigerador, te refresque y se desperdicie toda la energía que ya había en ese aire frío del refrigerador. Entonces, encendiendo la luz y apagando el ventilador, ahorras energía y permites que la persona que va a comprar una bebida pueda verlas mejor. Exactamente. No, pues qué interesante, Carlos. Pues vamos a esa metáfora de las preguntas que mencionábamos al inicio. Al final estamos hablando de cosas que están como pequeñas, que están escondidas, que muy pocos las conocen, pero que sin embargo su importancia es fuerte, ¿no? Pero ¿por qué crees que tenemos esa tendencia de no detenernos a valorar estas pequeñas cosas? Primero en la parte de funcionamiento del mundo y de los aparatos, y luego pues ya de ahí podemos saltar a nuestra vida familiar y profesional, ¿no? Que nos puede pasar lo mismo, de que lo pequeño, lo ordinario, lo de todos los días no lo vemos con el valor que a lo mejor sí deberíamos verlo, ¿no? ¿O tú qué opinas? Pues yo creo que tienes razón y que hasta que alguien como tú, en este caso a mí, no nos lo hace ver, tienes toda la razón. Hay veces que dejamos pasar los pequeños detalles. Primero, en la tecnología puede ser que la razón sea que no entendemos cómo funcionan las cosas. En realidad no nos importa cómo funcionan las cosas. Lo único que necesitamos es que funcionen. Si yo prendo el teléfono y puedo navegar por internet o recibir una llamada, soy feliz. Si el teléfono no funciona, empiezan los problemas. Y creo que es muy interesante la propuesta que haces de comparar cómo en un equipo eléctrico o electrónico las pequeñas cosas que lo hacen funcionar se relacionan o podemos nosotros compararlas con las pequeñas cosas que hacen funcionar nuestra vida. Cuando uno es hijo de familia, pues las pequeñas cosas son las reglas que los papás imponen o ofrecen para la convivencia diaria en la casa, ¿no? Y el asunto de quizá ordenar tu cuarto o de no poner los codos en la mesa o de pedirles cosas, por favor, son los pequeños detalles que hacen que la familia funcione, que la convivencia diaria sea tolerable, que no se vuelva aquello un manicomio. Cuando eres papá, te toca un poco más complicado porque no solo tienes que hacer que funcione la convivencia diaria con tus hijos, sino también la convivencia diaria con tu esposa y la cuestión laboral para que no falte nada en casa. Y todos son relaciones humanas y todos son pequeños detalles. Y no te das cuenta hasta que se te olvida pedir algo, por favor, o se te olvida despedirte y después te la cobran.
a un amigo que no le llamas desde hace mucho tiempo, le marcas, y, oye, ¿por qué no me habías marcado? Bueno, el teléfono funciona de los dos lados, también me puedes marcar tú, pero hasta que algo no deja de funcionar, no te das cuenta de lo importante que es, como bien dices, que cada pequeño detalle esté en su lugar y tenga o cumpla la función para la que está ahí con nosotros, ¿no? Así es. Amigo que nos escuchas o que nos ves, estamos en Conectando tu Fe. No te vayas, sigue con nosotros porque esto está muy interesante, poder comparar los componentes electrónicos con nuestra vida de todos los días. Sigue aquí. Te invitamos a registrar tus datos en nuestra aplicación para que disfrutes de manera gratuita de todos nuestros contenidos. Te invitamos a que continúes con nosotros. Ya estamos aquí de vuelta en Conectando tu Fe. Carlos, estamos platicando de las pequeñas cosas de la vida ordinaria. ¿Será que Dios, tú como ingeniero, pero también como creyente católico, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Dios, a lo mejor donde más trabaja es en lo pequeño, en lo ordinario, en lo de todos los días? Porque a veces como que podemos caer en la trampa de creer que Dios interviene en los momentos oficiales, en los momentos fuertes de nuestra vida, en los eventos importantes, o cuando tenemos un compromiso, no sé, de dar una conferencia a 1,000 personas y nada más ahí interviene Dios. ¿O será que Dios, de manera más fuerte, donde más interviene es justo en lo pequeño, en lo ordinario, en lo de todos los días? ¿Tú qué dices? Yo creo, Arturo, que vuelves ahí a dar en el clavo. El siguiente paso en tu comparación es muy acertado y hace falta solamente enfermarse para acordarse que está Dios aspirina y entonces elevar una pequeña oración por ese hijo que tiene calentura o por ese trabajo que se perdió, cuando en realidad, y quizá ahora con este asunto de la pandemia y el COVID, no nos damos cuenta que amanecer cada día y tener la posibilidad de pasar tiempo con tu familia, hablar con tus papás, de tenerlos alrededor, son cuestiones importantes y olvidamos que Dios está detrás de esos detalles también. Hay quien te recuerda que lo primero que hacen en la mañana es darse cuenta que están vivos, respirar, agradecer y ofrecer el día a Dios. Y creo que tienes tú toda la razón. Esos pequeños detalles que así como los componentes electrónicos que hacen nuestro teléfono se nos olvidan hasta que dejan de funcionar, es como Dios opera en el día a día. Quizás sin olvidarnos en las cuestiones ahí ya serias o importantes, pero tienes tú toda la razón. Creo que estoy de acuerdo con tu propuesta en los pequeños detalles. Carlos, cuando te presentamos mencionamos el dato de que llevas casado ya 25 años, es decir, que acabas de cumplir tus bodas de plata. Así ¿Nos es. puedes poner algún ejemplo? Porque está claro que si ustedes han llegado a estas alturas del matrimonio, a las bodas de plata, con sus 3 hijas ya creciendo, platícanos desde tu experiencia de esos pequeños gestos de todos los días, ordinarios y pequeños y medio escondidos, pero que a la hora de la hora son los que van construyendo un buen matrimonio, una buena familia, un buen par de papás. Híjole, yo creo que aquí tiene que ver desde el inicio el ser lo afortunado de conocer a la persona correcta. Que siempre hay, a la hora de casarse, un cierto porcentaje de incertidumbre. No necesariamente llegas a conocer a una persona al 100% como que así, me voy a casar y voy a ser 100% feliz. Y a mí me queda nada más que agradecer que afortunadamente sí, Dios puso en mi camino a la persona correcta. Y aunque no puedo decir que todo ha sido miel sobre hojuelas, sí quiero pensar que la hemos tenido bastante fácil y no tenemos más que agradecer a Dios por habernos puesto en el camino de, quiero pensar, cada uno y por habernos regalado 3 hijas maravillosas. Pero si insistes un poco en el asunto de los pequeños detalles, sí creo que hay cuestiones que se tienen que trabajar todos los días. Y no necesariamente tiene que ser un trabajo arduo o sufrido,
pero hace un momento te comentaba de agradecer o de pedir las cosas por favor, o de llegar a la casa después de un pesado día de trabajo y cuando cuelgas tu saco, tu chamarra, colgar también tus preocupaciones, tus problemas, respirar y decir, bueno, ya llegué a la casa, es aquí otro ambiente, mis problemas se quedan detrás de la puerta, y tratar de vivir el tiempo que estás con tu familia dedicado 100% a tu familia. Y creo que ese es uno de los puntos importantes. Otra cosa que procuramos hacer es al menos los domingos ir a misa todos juntos, comer todos juntos, a pesar de los horarios distintos y de las escuelas y de las universidades. En ocasiones los desayunos son más complicados, las cenas más o menos, pero procuramos comer todos los días juntos. Yo tengo también la fortuna de poder comer todos los días en mi casa, y eso nos permite conocer qué está viviendo cada quien, qué problemas tiene cada uno, a lo mejor abrir la conversación y escuchar qué es lo que está pasando para darte una idea, y si se puede ayudar, pues ayudar, y si no, aprender, porque los hijos también son buenos maestros. Creo que así ha sido relativamente fácil, afortunadamente, pero no está exento de trabajar un poquito cada día en esos pequeños detalles que tú mencionas. Así es. Oye, y como papá, tú ya en tu vasta experiencia de ver y acompañar el crecimiento de tus hijas, ¿qué notas que ellas como hijas valoran en ti como papá, esos pequeños detalles o gestos que en el día a día puedes tener tú como papá hacia ellas? Pues esa quizás sea una pregunta que más valdría hacérsela a ellas, pero en vista de que no están, va cambiando conforme crecen. Desde que cuando eran pequeñitas y yo me iba a la oficina, se trepaban en la reja de la ventana y gritaban, papá, no te vayas. Hasta ahora que parece que para lo único que lo necesitan a uno es para pedir dinero, el coche, o permiso, si es que piden permiso y no nada más avisan, ¿no? Entonces hay ese rango de que tú eres su héroe hasta que eres nada más el cajero electrónico, ¿no? Pero creo que el estar ahí, el platicar con ellas, el ejemplo de hoy mencionaba en el Evangelio, en la homilía el Padre, de la fidelidad en los pequeños detalles, y la fidelidad no es solamente, digamos, a nivel de pareja y de relaciones, sino la fidelidad es dedicarle tiempo a tu familia, atender las cosas cuando tienes que atenderlas, y creo que eso es un punto importante que hoy en la homilía el Padre mencionó, que nos cayó el 20 a todos, de la fidelidad que cada miembro de la familia debe tener a la familia, ¿no? Entonces creo que ese ejemplo finalmente, aunque yo no sé algo que les tenga que explicar, lo han visto, y espero que ellas sean tan afortunadas como yo, si es que deciden seguir el camino del matrimonio y encontrar a la persona adecuada. Y los hijos, pues no tienen uno la experiencia al principio y son a tirones y jalones. Dicen que al primero le tomas muchas fotos y le das mucha atención, y del tercero te acuerdas que hay que darle de comer cuando empieza a llorar o hay que cambiar los pañales. Pero se va puliendo uno, no hay un libro que te enseñe exactamente cómo hacerle, y cada niño es diferente además. Lo que funcionaba con el primer hijo no necesariamente funciona con el segundo o con los demás, porque hay quien tiene más, ¿no? Pero es una experiencia enriquecedora, variable y sorprendente. Todos los días hay algo diferente que discutir, que platicar, que aprender. Pues Carlos, el tiempo es el tiempo, el programa se nos está yendo, pero nos da tiempo en el último minuto que nos platiques de uno de tus tíos que fue obispo, ya en paz descansa, que su último encargo fue ser obispo de Tepic. Platícanos en un minuto qué es lo que nos queda, este parentesco con tu tío obispo. Claro, mi tío Ricardo Bati, obispo, que es a quien tú te refieres y tuvimos la fortuna ambos de conocer, es primo de mi madre, fue primo de mi madre, debo decir, en paz descanse ya él, y también tuvimos la fortuna de que
digo tuvimos porque como familia me cuento, aunque todavía no existía, él fue quien casó a mis papás. Fue su primera boda celebrada cuando él estaba jovencísimo, y las fotografías de antes y de después, aunque se vio joven toda su vida, lo delatan. Ya hará 52 años que mis papás se casaron este año, y el obispo Ricardo Bati fue quien nos casó. Después estuvo en la diócesis de Nuevo Laredo, él nació en la Ciudad de México, y terminó en la diócesis de Tepic. Nos tocó visitarlo allá, ya con algunas de mis hijas, y pues también es un ejemplo. Creo que también es una de las experiencias que a mis hijas les ha marcado. Luego ir a Puerto Vallarta y ver en el pizarrón parroquial que estaba ahí mencionado su tío, pues las llenaba de orgullo y les parecía un poco extraño al mismo tiempo. Pues qué bien, Carlos, pues muchísimas gracias por tu participación en Conectando tu Fe. Amigo que nos escuchas, es así como el episodio de hoy va llegando a su fin. Como conclusión final, un pedacito del Evangelio de San Mateo, el capítulo 3. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. El episodio de hoy, ¿qué sería del mundo si no existieran pequeños componentes electrónicos que solo los especialistas conocen? Llega a su fin. Si te ayudó, te invito al siguiente. Muchas gracias por tu tiempo. Soy el Padre Arturo y seguiremos, primero Dios, conectando tu fe. ¿Cuánto cambiaríamos el mundo si día a día viviéramos mejor nuestra fe? Que el Señor a todos nos bendiga. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Arturo, un gusto. Hasta luego. Te esperamos cada semana en Conectando tu Fe con el Padre Arturo Guerra, quien nos presenta interesantes temas para dar respuesta desde el Evangelio a las inquietudes sobre nuestra fe católica. Te esperamos en una próxima emisión.